Bueno, le hemos traído una aplicación del algoritmo DDA en NetBeans 7.2. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Baboyo de la Facultad de Administración, Finanzas e Informática de la Escuela de Sistemas. Los integrantes somos Lili, Karina, Kimi y Iván Suárez Colón. Lo que vamos a realizar es, leemos un punto centro, el radio y un punto auxiliar para determinar la distancia del punto centro y el punto auxiliar. Si el punto auxiliar se encuentra arriba o abajo, el área de la circunferencia y el diámetro. El objetivo: aprender a crear una aplicación de visualización gráfica utilizando el algoritmo de DDA. Herramientas a utilizar. El algoritmo de DDA es un algoritmo de línea de conversión de rastreo que se basa en el cálculo, ya sea en el incremento de X o en el incremento de Y. La finalidad de este algoritmo es determinar los valores enteros correspondientes más próximos a la trayectoria de línea para la otra coordenada. NetBeans. El uso de NetBeans para escribir código de Java puede aumentar su productividad. NetBeans reúne todas las herramientas de Java en un tiempo de ejecución del compilador con el programa de herramientas de edición en un entorno. Ahora pasamos a realizar nuestro proyecto, para el cual abrimos NetBeans, nos vamos a File, New Project, escogemos categoría Java, proyecto Java Class Library, le ponemos un nombre, en este caso le ponemos proyecto evaluación, esperamos que se cree y abrimos nuestro proyecto en Source Package. Tenemos un paquete por defecto, le damos clic derecho, New, Java Package. El paquete le llamaremos Pack Proyecto. Finalizamos, esperamos que se nos cree, le damos otra vez clic derecho, New, empezamos a crear nuestra Java clase y le ponemos a nuestra clase CLS dibujo. Finalizamos. Otra herramienta que vamos a utilizar va a ser el JPanel, que le vamos a poner JPanel lienzo, y por último nuestro formulario, en donde vamos a hacer el diseño de nuestro proyecto, que lo llamaremos JFrame principal. Una vez creado todo esto, nos vamos a la clase dibujo y donde vamos a empezar a programar. Borramos estos comentarios si deseamos y empezamos. Aquí lo que primero que vamos a hacer es colocar nuestras variables o atributos, variables de instancia o atributos, para lo cual escribimos private int x, y y r, variables respectivamente que utilizaremos más abajo en todo el programa. Ahora creamos nuestras propiedades de lectura y escritura, la cual hacemos clic derecho en la clase insert code, o al insert damos en get and setter, seleccionamos nuestras tres variables ya creadas y generamos. Se nos crea todo el código de get and set, tanto para la X como para la Y y la R. Ahora, a continuación empezamos a crear nuestras fórmulas. Empezamos por calculamos el área del círculo. ¿Cómo hacemos eso? Establecemos nuestra pública string, tipo string, área nuestra función y abrimos llave, return, mostramos un mensaje que queremos que aparezca área del círculo. Vamos a concatenar con R, que es nuestro valor de radio, por 2 por nuestra función matemática
que es el pi. Ya, una vez creado eso, pasamos a crear otra función de clase pública mismo, que va a ser cálculo del diámetro, la cual va a ser, como lo dije, pública, string diámetro ntr, hacemos return y mostramos la fórmula, que es radio por 2. Ya creado eso, vamos a crear nuestra distancia. Calcular distancia de los dos puntos. Asimismo va a ser pública string distancia int de todas nuestras variables, ya sea x, y int los puntos que son el auxiliar, que es con el cual se va a hacer tomar la distancia entre esos puntos, y int y auxiliar. Ahora vamos a asignar valores, que son int x1 va a tomar el valor de x. Entonces, para hacer más rápido, copiamos y pegamos y le cambiamos solo el valor. Va a ser y1, que va a tomar el valor de y. x2 va a tomar el valor de x aux, y y2 que va a tomar el valor de y aux. Ya asignamos el parámetro de y o de x, dependiendo de lo que vamos a hacer. Ahora, nuestra fórmula va a ser return nuestra función matemática mat.sqrt, la raíz, paréntesis, mat, otra vez función matemática, punto pow, que es la potencia, ponemos x2 menos x1 dividido para 2, contenemos mat.pow de y2 menos y1 2, borramos este ahí, punto y com, y terminamos nuestra fórmula de distancia. Ahora, los valores se mostrarán más adelante, serán de tipo string. En el lienzo determinamos la posición del punto auxiliar, también va a ser public, una función public. Vamos a poner en posición. Lo que vamos a hacer es la fórmula de la posición del punto auxiliar, que va a ser public string posición int de p1 y int de y auxiliar. Asimismo, como lo hicimos arriba, vamos a asignar valores. Int de yc, que representa mi punto centro de y, igual, o va a tomar el valor de p1, y int de yp2 igual el parámetro de y auxiliar. Son los parámetros.
Empezamos con la función. Falta un paréntesis. Listo. Ya empezamos con nuestra función. Nuestra función dice if yp2 es igual a yc, perdón, es menor a yc return el p auxiliar está encima del PC. Cerramos llave, else, caso contrario, if yp2 mayor de yc, return nuestro mensaje que dirá p auxiliar está debajo del PC. Damos llave y nuevamente caso contrario, return. Si no se cumple este caso, nos va a mostrar p auxiliar está en igual dirección PC. Ya, así hemos terminado de programar nuestra clase con cada fórmula ya dicha para lo que nos piden en el enunciado, que es la posición del punto auxiliar, que es la de aquí. Calculamos la distancia, calculamos el diámetro, calculamos el área del círculo y eso es todo. Ahora vamos a pasar a programar nuestro lienzo, que es donde vamos a llamar ciertas funciones para poder realizar nuestro dibujo. Comenzamos con el lienzo. Teniendo podemos asignarle un color en las propiedades background. Le asignamos un color, ok, visualizamos el color. Pasamos a la programación en source. Comentarios son opcionales, se pueden borrar. Si no los quieren borrar, lo pueden dejar ahí. Vamos a comenzar con importar librerías. Import librerías de Java punto awt punto color. Llamamos otra librería, import Java punto awt punto gráfico, que estas son librerías de interfaz gráfica. Ahora vamos a llamar a crear los objetos del JPanel. Creamos nuestro objeto CLS dibujo, la variable P de mi primer punto, new, llamamos a la clase CLS dibujos. Creamos otro objeto con nuestra variable P2 igual
new CLS dibujo, coma y otro objeto, dibujo, le llamaré M, new CLS dibujo, llamando respectivamente a las funciones que tendré en mi clase. Ahora tenemos que sobreescribir el método para llamar el componente de Pine. Nos vamos a Insert Code, clic derecho, Insert Code, Override Method, que es sobreescribir el método. Nos vamos a JComponent y buscamos el método Pine. Pine Graphic. Generamos y tenemos nuestra función para hacer la interfaz gráfica. Ahora, con el graphic.cs.setColor le damos color a la pluma. Podemos ponerle cualquier color. Vemos que tenemos una variedad de colores. Por defecto el color de la pluma será negro. Nosotros en este caso escogeremos un rojo. Procedemos a lo que es la declaración de variables, asignándoles valores. Int de mi punto auxiliar en X va a ser igual a la asignación del punto 2 que tenemos la lectura del valor en X, que se encuentra dentro de mi clase dibujo. Lo mismo procedemos a hacer para Y, auxiliar en Y, igual punto 2 punto get en Y, punto y coma. Lo mismo hacemos para el radio, damos valor en P, punto get R. Procedemos con el algoritmo. Vamos a escribir el algoritmo para el círculo. Algoritmo DDA para el círculo. En nuestro algoritmo DDA tenemos dos valores, tanto en X como en Y, declarando como valores de tipo doble en X y en Y. Declaramos también otro punto en X1, variable X1, que tomará el valor que se encuentre en la lectura de P de X que hemos capturado en el getX. Lo mismo para un valor en Y. P punto, el valor capturado o de lectura en Y. Un valor de tipo doble para el ángulo, que va a tener de valor inicial 0. Empezamos con nuestra sentencia, en cual escribiremos nuestra función, que dirá que X tomará o será igual a su valor en P getX más radio por un valor flotante de tipo flotante, llamando a la librería mat
del coseno del ángulo. Función cos del ángulo. Lo mismo tenemos para y. Y cambiamos nuestras variables. Get en y, flotante, y en lugar de coseno tenemos nuestra función del seno. Dibujamos entonces punto draw rect que tenemos que asignarle 4 valores independientes tanto en X como en Y. Vamos a asignarle un valor int en X, un valor entero en Y, una posición 0 tanto en X como en Y. Nuestro ángulo va a ser igual al ángulo más 0.005, que asignará en este caso un grosor de la línea del ángulo. Y diremos que todo este procedimiento se realizará mientras el ángulo sea menor al valor 6.8. Punto y coma. Hemos terminado con nuestro algoritmo del círculo y procedemos a dibujarlo. G RPHCS punto, llamamos al método Fill Oval, que nos va a permitir el relleno del punto, porque nuestro punto va a ser de tipo óvalo para que se pueda distinguir. Llamamos entonces en sus valores respectivos de x1, y1 con un tamaño en x y en y de 2. Ahora dibujamos respectivamente el punto con el método Draw Oval, que es el que va a dibujarlo. Tomamos los mismos valores tanto en x1, y1 y su tamaño de 2 en x y en y. Este será mi primer punto. Ahora dibujaremos mi punto auxiliar. Que será prácticamente el mismo código del punto 1, simplemente cambiando sus valores, su variable del auxiliar. Va a auxiliar en X, auxiliar en Y. Lo mismo en el dibujo del óvalo, Draw Oval, auxiliar en X y auxiliar en Y. Procedemos entonces a capturar los valores dentro del JPanel. ¿Cómo hacemos esto? Para que se muestren nuestros valores,
tenemos que hacerlo con la propiedad string. drawString. Tenemos nuestra propiedad y empezamos a mostrar nuestro objeto. Nuestro objeto M va a llamar a la función área con su parámetro del radio. Llamamos entonces, aquí concatenamos con el signo más, que mostraremos la distancia entre el punto centro, en este caso lo llamaré PC, y el punto auxiliar. Punto auxiliar. Concateno mi objeto M va a llamar a la función distancia. Modificamos sus parámetros respectivamente, en cuál es x1, y1, y aquí será, como vemos aquí arriba, x auxiliar de x. En nuestro caso se llama auxiliar de x y auxiliar de y. Seguimos concatenando dejaremos un espacio para que no se nos vea tan unido al momento de mostrar M. Objeto M va a llamar ahora la función diámetro. Llamamos a la posición de Y1 y su posición auxiliar en Y. Seguimos concatenando a una última función que nos hace falta, que es el diámetro. Diámetro pondremos aquí que es igual nuestro objeto M va a llamar ahora a la función diámetro. El diámetro va a ser con el parámetro que le vamos a sacar al radio. Ahora mostramos las posiciones en que se va a mostrar nuestro mensaje. Todo lo que hemos hecho, la concatenación, va a ser en el punto en X como en Y de 10. 10 y 10. Listo. Igual. Y hemos terminado con nuestro algoritmo. Ahora procedemos a dibujarlo con una función de tipo público. Public voy dibujar. Vamos a tener parámetros de entrada inicializando en X, tanto en Y, el radio y los puntos auxiliares. X, Y, en R y X1 en Y1.
abrimos llave, procedemos a llamarlos. Nuestro valor en P, que es el objeto, va a capturar, a leer, a escribir, a sobreescribir el valor de X. Tenemos con su parámetro X, que ya lo inicializamos en el parámetro de la función, P, sed en Y, P leerá, escribirá su valor en R, que es el radio. Ahora el P2 va a leer en valor en X, pero del punto auxiliar del parámetro X1, que lo tenemos ingresado acá, y lo mismo en Y. Parámetro Y1. Una vez que hemos dibujado, procedemos a cargar nuestro dibujo con la función public void cargar dibujo, una función sin parámetros, y con el método repaint, que nos va a permitir que cada vez que se modifique un valor, reescribir el dibujo o mostrar el dibujo en su posición original. Una vez terminado el lienzo, procedemos a irnos al JFrame principal. En el JFrame principal comenzaremos con nuestro diseño. Tomaremos un panel, lo vamos a clasificar por grupo, nuestro formulario. Dentro de este vamos a escribir nuestros valores. Tomaremos una etiqueta label, editamos su texto o doble clic y llamaremos a coordenadas del círculo. Otra etiqueta que va a leer el valor en X, otra leerá el valor en Y y el valor del radio. De la de acá escribiremos las coordenadas del punto auxiliar. De la misma manera leeremos un valor en X y un valor en Y. Volvemos a escribir coordenadas del punto auxiliar, tanto en X como en Y. Tomamos un text view, que es donde vamos a capturar nuestros valores, a escribir los valores. Cambiamos el nombre de nuestra etiqueta de texto y le llamaremos txt x0. Editamos el texto, que no queremos que se muestre nada. Distanciamos un poco. Tomamos otro text view. De igual manera le cambiaremos el nombre. Y0, txt Y0.
este llamaremos TXT radio. A este llamaremos TXT X1. Y este llamaremos TXT Y1. Para poder ejecutar nuestro programa, nuestro formulario, necesitaremos un botón. Lo colocaremos aquí. Lo llamaremos dibujar. El nombre de etiqueta tendrá el nombre de BTN dibujar. Podemos cambiarle el color a nuestro panel para diferenciarlo. Vamos a programar, damos clic derecho encima del botón de dibujar, nos vamos a evento, action perform. Dentro de este comenzamos a llamar para poder ejecutar nuestro programa. Lo primero que debemos de hacer es leer nuestras cajas de texto. Comenzaremos con inicializar una variable X de tipo entero. Su método parseInt. This punto, buscamos nuestra caja de texto txt de x0 punto y lo leemos con la función getText. Punto y coma para ahorrarnos tiempo. Copiaremos y lo único que haremos es cambiar sus variables respectivamente. Tenemos que hacer uno por cada variable que hemos ingresado. Hemos ingresado en X, Y los puntos auxiliares. En este de aquí sabemos que Y es 0, TXT se llamaba radio, X1 y Y1. Vamos ahora a dibujar. Y para esto, primero que nada, tenemos que ejecutar nuestro lienzo. Nos vamos a JPanel, lienzo, clic derecho, Compile File. Esperamos que se compile. Vemos su asignación de compilación fue correcta. Nos vamos a nuestro diseño y arrastramos el JPanel lienzo. Lo ajustamos y vemos respectivamente la función que nosotros le pusimos de GraphicDrawString nos muestra sus valores totalmente en 0. Entonces procedemos a la programación nuevamente del botón dibujar y copiamos el valor ejecutado del JPanel lienzo para copiar correctamente su nombre. Llamamos ahora el JPanel lienzo, llamará a la función dibujar con sus parámetros de X, Y, X2 y Y2 respectivamente, que la hemos inicializado en la parte de arriba.
Ahora procedemos a cargar el dibujo. Comenzamos otra vez. JPanel lienzo va a llamar ahora la función cargar dibujo. Guardamos. Volvemos a nuestro diseño. Ahora ejecutamos. La ejecución vamos a hacerla en el debug. Project evaluación. Bueno, tenemos seleccionado aquí porque tenemos seleccionado el JPanel lienzo. Seleccionamos el frame principal como ejecutora. Procedemos con la ejecución. Vamos a ejecutar. Tomamos como principal, main principal, el JFrame. Esperamos a que se cargue la compilación correctamente. Ahora podemos observar que tenemos la pantalla principal. Vamos a asignarles valores. Valores en X, en este caso le pondré de 400. Valor en Y le pondremos de 150. Su radio va a ser de 50. Coordenadas del punto auxiliar. Podremos ingresar cualquier tipo de coordenadas. En este caso yo le voy a poner 50 en X, 20 en Y. Dibujamos. Vemos. En este caso vemos que está muy abajo. No podemos diferenciar bien todo el círculo. Vemos que el color de su pluma está correcto, rojo. El punto auxiliar se encuentra en esta parte, nuestro punto centro de la circunferencia. Ahora tenemos en la parte de arriba los valores así. Normalmente que hicimos el cálculo del área de nuestro valor, el tipo de la distancia, el valor, del punto auxiliar, el diámetro. Y verificamos si está encima del punto, que podemos observar está encima, la parte de arriba. Nuestro punto centro está acá, nuestro punto auxiliar se encuentra acá. Ahora lo que procedemos a hacer es, para poder diferenciar bien, vamos a dibujar una línea auxiliarmente si queremos, no, en este caso. Ya, antes de hacer la línea, lo que vamos a acomodar es el diseño. Como vieron anteriormente, están las cajas de texto muy pequeñas y los valores no nos entran. Entonces vamos a hacerla un poquito más grande para no tener problemas. Ingresar los valores normalmente. Ya. Aquí también el ancho sería de nuestro frame. El ancho le ponemos un valor de 750 y un alto de 400. Ya, una vez que tengamos estos valores, ahora sí nos vamos otra vez al lienzo. En la parte de donde dibujamos nuestro punto, vamos a dibujar nuestra línea. Esta línea solo es para diferenciar. Asimismo, con la función graphics punto drawline y le ponemos nuestros valores en x1 y1 con un valor de que x1 lo multiplicaremos por 2 y y1 nos va a quedar. ¿Para qué lo multiplicamos? Para que nuestra línea se vaya hacia la derecha, y volvemos a copiar esa línea de código y le ponemos por menos 2 para que vaya hacia la izquierda, y así poder diferenciar o prácticamente dividir en dos nuestros círculos desde el punto centro. Guardamos
Nuevamente el lienzo, por lo que se hizo, se lo vuelve, primero lo vamos a borrar del frame. Vamos al frame, lo vamos a borrar de aquí, volvemos al lienzo, clic derecho, compilamos, lo jalamos, ya, aquí hemos actualizado nosotros porque al mover el lienzo no le cambiamos en esta parte de aquí, ya si no haría lienzo 2, sino estaba en 1 y ahora es 2, le cambiamos porque al momento de borrar o quitarlo y volverlo a cambiar para actualizar las configuraciones se nos cambió. Entonces ahora sí nos vamos a ejecutar, vemos que no apareció nuestro inicio, le ponemos 400 en X, 150 en Y, un radio de 50, unas coordenadas de 200 y una Y de 250. Dibujamos y vemos que está el círculo en nuestra línea. Ahora nos dice que nuestro P auxiliar está debajo, entonces ya no lo podemos ver porque nuestra ventana es muy pequeña, pero le hacemos grande, aquí está. Si le cambiamos aquí en Y, le ponemos 150, volvemos a dibujar, ahora nos parece en la misma línea, está en la igual dirección. Y si le ponemos, qué sé yo, 100, dibujamos, ahora subió el punto y el punto auxiliar está encima del diámetro, o perdón, del punto centro. Y ya, y esto es todo nuestro programa. No se olviden comentar en nuestra cuenta. Gracias.